¿Qué pensarías si vieras a una extranjera, una mujer alta, rubia, de ojos azules, comprando 200 toallas higiénicas cada mañana en la tienda de tu barrio? Y si esa mujer lo hiciera todos los días, sin falta, con una sonrisa silenciosa, mientras todo el vecindario empieza a murmurar a sus espaldas. La protagonista de nuestra historia de hoy es Linda, una joven diseñadora sueca que se mudó a un barrio popular de Bogotá. Su extraña rutina diaria la convirtió en el centro de un torbellino de chismes y sospechas, hasta que la policía tuvo que intervenir. Pero cuando los patrulleros llegaron a su apartamento, se encontraron con una verdad que nadie podría haber imaginado. ¿Por qué cargaba en silencio con tantas toallas higiénicas mientras el juicio de todos caía sobre ella? Acompáñenme a descubrir la increíble y conmovedora historia que se escondía detrás de este misterio. Mi nombre es Linda. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Suecia, un lugar donde durante el largo invierno el mundo entero se teñía de un blanco profundo y silencioso. La mayoría de mis recuerdos de la infancia están llenos de una calidez que contrasta con ese frío. Mi padre era carpintero y mi madre tenía una pequeña floristería. Nuestra casa no era grande, pero estaba repleta de los muebles de madera que mi padre tallaba con sus propias manos y siempre olía a las flores silvestres que mi madre arreglaba en jarrones cada mañana. Pero esa felicidad fue efímera. Durante el crudo invierno de mis 7 años, mis padres murieron en un accidente de coche en medio de una tormenta de nieve. Después de ese día, mi mundo se redujo a un silencio helado. Mi abuela me acogió. Era una mujer de corazón inmenso, pero sus recursos eran limitados. Así que cada cosa que teníamos, cada bocado de comida, se usaba con una economía estricta. Linda, aquí tienes tu nuevo morral para la escuela, me dijo un día, entregándome una maleta vieja que había comprado en una tienda de segunda mano. No me importó en absoluto. Ese morral, con un bordado de flores moradas, se convirtió en mi pequeño compañero. Cuando los otros niños en la escuela presumían de sus maletas nuevas y brillantes, yo me quedaba callada en mi pupitre. Sentía envidia, sí, pero no quería ser una carga más para mi abuela. Los inviernos eran especialmente duros. Para ahorrar en la factura de la luz, mi abuela apenas encendía la calefacción. O mejor dicho, no podía encenderla. Cada noche tenía que dormir con medias gruesas y 2 cobijas. A veces ella se acostaba a mi lado y pasaba su mano cálida por mi espalda. En esos momentos todo el frío desaparecía. Linda, eres una niña fuerte, como tus padres, me decía. Algún día superarás todas estas dificultades y te convertirás en una persona radiante. Sus palabras se convirtieron en mi pequeña ancla de esperanza. Me aferré a ellas y seguí adelante, un día a la vez. Al llegar a la secundaria, seguía siendo la misma niña callada. No tenía muchos amigos, pero me refugiaba en los libros y en el dibujo. Mi cuaderno de bocetos estaba lleno de paisajes y de los rostros de la gente que observaba. Un día, mi profesor de arte vio mis dibujos y me dijo: Linda, tienes un don para capturar las emociones de las personas. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma solitaria. Pero fue en el invierno de ese mismo año cuando viví el momento más humillante de mi vida. Estaba en mi primer año de secundaria. Nevaba con fuerza ese día. Después de clase, mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí un dolor extraño en el bajo vientre. Quería ir al baño, pero el último autobús escolar estaba a punto de salir, así que apuré el paso. Al llegar a la parada, me senté en la banca y fue entonces cuando me di cuenta. Mi falda estaba manchada, una mancha de sangre, roja y viva. Nunca imaginé que mi primera menstruación llegaría de esa forma tan pública y vergonzosa. Mi abuela me había hablado de ello, pero cuando me enfrenté a la realidad, me quedé paralizada. Miré a mi alrededor y vi a otros 2 o 3 estudiantes de mi escuela. Una de las chicas fijó su vista en mi falda y luego le susurró algo a su amiga. Pronto escuché risitas ahogadas y murmullos. Mira sus pantalones. La burla se clavó en mis oídos como agujas de hielo. Mi cara ardía y las lágrimas empezaron a brotar sin control. Intenté cubrir la mancha con mi morral, pero ya era demasiado tarde. Allí, en esa parada de autobús, bajo la nieve que caía implacable, solo pude acurrucarme en la banca y llorar. Quería llamar a mi abuela, pero la batería de mi teléfono se había agotado justo ese día. Me sentí completamente sola, humillada y sin escapatoria. ¿Estás bien, mija? Una voz cálida y con un acento extraño me hizo levantar la vista. Una mujer de rasgos latinos estaba de pie frente a mí. Me hablaba en un inglés titubeante. No pude responder, solo seguí llorando. Ella no dijo nada más.
Simplemente se quitó su chaqueta, una prenda gruesa y abrigadora, y la puso sobre mis hombros. Olía a un perfume suave y a hogar. Luego sacó un pequeño estuche de su bolso y me ofreció una toalla higiénica y unas toallitas húmedas. El baño está por allá, dijo, señalando una cafetería cercana. En ese momento no sabía cómo agradecerle. Solo pude asentir y tomar lo que me ofrecía. Después de limpiarme en el baño de la cafetería, volví a la parada. Ella seguía allí, esperándome. ¿Mejor?, preguntó. Sí, muchas gracias. De verdad, logré articular por fin. Es tu primera vez. Asentí, avergonzada. No te preocupes, es algo natural. A mí también me dio mucho miedo la primera vez, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Y luego añadió, mira, esto es para ti. Me entregó un pantalón que parecía recién comprado en una tienda cercana. Me contó que era de Colombia, que se llamaba Beatriz, y que estaba en Suecia aprendiendo el idioma. Doña Beatriz esperó conmigo hasta que llegó mi autobús. El aire seguía siendo gélido y la nieve no cesaba, pero su presencia me llenaba de una calidez que nunca había sentido fuera de mi hogar. La próxima vez, lleva siempre una toalla de repuesto en tu morral, bueno, y si te vuelve a pasar, no sientas vergüenza, que a todas las mujeres nos pasa. Su consejo era simple, pero para mí fue un salvavidas. Cuando llegó el bus, intenté devolverle la chaqueta, pero negó con la cabeza. Quédatela. Cuando llegues a casa, me la devuelves. Anotó su dirección en un pequeño papel. Cuando le conté a mi abuela lo que había pasado, lo entendió todo al instante. Al día siguiente, fuimos a la dirección que doña Beatriz me había dado. Nos recibió con una sonrisa que iluminaba todo el apartamento. Mi abuela le regaló una bufanda que ella misma había tejido y yo le di un pequeño dibujo que había hecho esa misma mañana. Una parada de autobús bajo la nieve con dos figuras compartiendo el calor de una chaqueta. Poco tiempo después, doña Beatriz regresó a Colombia, pero ese breve encuentro dejó una huella imborrable en lo más profundo de mi corazón. Desde ese día, me pregunté si alguna vez yo podría acercarme a la vergüenza de alguien con esa misma calidez. Y ese país, Colombia, se instaló en mi mente sin que me diera cuenta. Al entrar en el bachillerato, comencé a estudiar español por mi cuenta y me dediqué por completo al dibujo. Al graduarme, decidí estudiar diseño. Mi abuela apoyó mi decisión. Tus dibujos siempre tienen calidez, Linda. Comparte eso con el mundo. Mientras estudiaba diseño gráfico en la universidad, empecé a ganar más confianza en mí misma. El recuerdo de aquel día de invierno volvía a mi mente una y otra vez. Durante la universidad, trabajé a tiempo parcial y ahorré cada centavo. Mi meta era clara: viajar a Colombia. Al llegar a mi tercer año, comencé a preparar mi viaje en serio. Mientras investigaba las tendencias de diseño en Colombia, mi interés por el país creció aún más. Descubrí el programa Work and Holiday y decidí que iría a Colombia después de graduarme. Mi abuela estaba preocupada, pero respetó mi decisión. Linda, siempre has encontrado tu propio camino. Confío en que esta vez también lo harás. Su confianza me dio la fuerza que necesitaba. Finalmente, el día que llegué a Bogotá, a Colombia, la emoción que sentí sigue viva en mi memoria. Un idioma que apenas balbuceaba, una comida que nunca había probado, unas calles que no conocía, pero había algo extrañamente familiar en el aire. Conseguí una pasantía en un pequeño estudio de diseño en el barrio de Chapinero. Allí aprendí sobre el estilo de diseño colombiano y poco a poco me fui adaptando. Al principio la soledad era mi compañera constante. La barrera del idioma y las diferencias culturales a veces se sentían como un muro gigante. Le enviaba mensajes a mi abuela todos los días. Abuela, hoy me perdí en el Transmilenio, pero una señora muy amable me ayudó. Abuela, hoy probé el ajiaco por primera vez. Qué delicia, es increíble. Compartía con ella las pequeñas anécdotas de mi vida para mitigar la nostalgia. Después de 6 meses en Bogotá, empecé a sentirme más estable. Mi español mejoraba lentamente y comenzaba a ser reconocida en mi trabajo, pero en el fondo de mi corazón sentía un vacío. Quería hacer algo más significativo. Un día, mientras revisaba las noticias en mi celular, un artículo me llamó la atención. La pobreza menstrual. La razón por la que cientos de niñas faltan a la escuela en Colombia. El artículo contaba las historias de adolescentes de barrios vulnerables que por no poder comprar toallas higiénicas se ausentaban del colegio cada mes.
Una de las niñas entrevistadas confesaba que había llegado a usar plantillas de zapatos dobladas como sustituto. En el instante en que vi el rostro de esa niña, mi propio pasado se superpuso. El día en que me acurruqué en la parada de autobús bajo la nieve, la vergüenza, la impotencia y el cálido abrazo de la chaqueta de doña Beatriz. En ese segundo tomé una decisión. Iba a devolver la calidez que había recibido a esas niñas. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me dirigí a la tienda de barrio de la esquina. Era una tienda pequeña, de las de toda la vida. Al principio, compré 30 paquetes de toallas higiénicas. El señor de la caja, el tendero, me miró con una ceja levantada, pero me las empacó sin decir nada. Esa tarde, busqué en internet la dirección de una fundación juvenil cercana. Al día siguiente, después del trabajo, llevé la bolsa llena de toallas higiénicas hasta allí. Hola, quisiera eh, donar esto para las niñas, dije en mi español aún torpe. La encargada me miró sorprendida, pero recibió la donación con gratitud. Ese fue el comienzo. Mi vida ya no se sentía vacía. Cada mañana, caminar hacia la tienda de la esquina se sentía como un paso ligero y lleno de propósito. Pensé que había encontrado el camino que tanto había buscado. Después de esa primera donación, sentí que necesitaba conseguir más. La encargada de la fundación me había dicho, muchas gracias. De verdad, este tipo de cosas siempre hacen falta. Así que al día siguiente volví a la misma tienda. Esta vez compré 100 paquetes. La cara de extrañeza del tendero fue aún mayor, pero yo solo le respondí con una sonrisa. Durante una semana entera visité la tienda todos los días para comprar toallas y empecé a donarlas en más lugares, no solo en la Fundación Juvenil, sino también en orfanatos y centros comunitarios. Nunca conocí a las niñas directamente, simplemente dejaba las donaciones y me iba, pero solo eso bastaba para calentar mi corazón. Después de 2 semanas, aumenté la cantidad a 200 paquetes por compra. Mis ahorros disminuían rápidamente, pero mi corazón se sentía cada vez más lleno. Sin embargo, la expresión del tendero y de los otros empleados de la tienda empezó a cambiar. Ya no era solo curiosidad, era sospecha. Comencé a escuchar murmullos. Al principio eran susurros, pero poco a poco se hicieron más audibles. Ahí viene la mona otra vez, dijo una de las cajeras. Seguro que hoy se lleva todas las toallas, respondió otro. Como había estado estudiando español con dedicación, entendía la mayor parte de sus conversaciones, pero fingí no darme cuenta. Lo importante era la razón por la que lo hacía. Sus palabras no importaban. Al cabo de un mes, el rumor se había extendido por todo el barrio. Veía a la señora de la panadería de enfrente señalarme, y el señor de la frutería me miraba con recelo cada vez que pasaba. Yo aún no lo sabía, pero en el vecindario ya circulaban las teorías más extrañas sobre mí. Un día, mientras pagaba en la tienda, una de las empleadas le dijo a otra, mírala, otra vez aquí. Dicen que compra cientos de toallas al día. El hombre de mediana edad que estaba a su lado respondió, ¿será que la revende de contrabando o algo así? Y otra empleada añadió con desdén, ¿qué va? Esa debe ser una de esas mujerzuelas. Con esa cara de gringa, mujerzuela. Era una palabra que no había oído antes. Cuando más tarde supe que significaba una mujer de moral dudosa, sentí una punzada en el corazón, pero no dejé que mi rostro lo delatara. Seguí guardando las toallas en mi bolsa en silencio. Seguramente pensaban que no entendía español. Mírala, tan blanquita y de pelo liso, pero con esa sonrisita. No me da buena espina. Continuaban las conversaciones detrás del mostrador. Quise taparme los oídos, pero solo pude sonreír y decir gracias antes de salir de la tienda. Esa noche por primera vez dudé de lo que estaba haciendo. ¿Debería seguir con esto si todos me miran así? Pero rápidamente recuperé la compostura. Lo importante eran esas niñas. Transmitir la calidez que yo había recibido, eso era lo único que importaba. Desde el día siguiente, los empleados de la tienda comenzaron a burlarse de mí más abiertamente. Uy, hoy compró poquito, ¿no? Dijo una, con la clara intención de que su compañero la oyera. A este paso ya le podemos dar precios de mayorista, se rió el otro. Yo seguí sonriendo como siempre, pero mi corazón se iba llenando de pequeñas heridas. Después de un mes y medio, el pequeño depósito de mi apartamento alquilado estaba lleno de cajas de toallas higiénicas listas para la próxima donación. Viajaba a diferentes centros cada semana. Los funcionarios de allí siempre me recibían con calidez y gratitud. En esos momentos, todas las risas y los murmullos se desvanecían, pero la mirada de la gente del barrio se volvía cada vez más fría.
Un día fui a comprar leche al supermercado del barrio. La dueña me miró y le dijo a otra clienta, esa es la mona. Dicen que anda en algo raro con las toallas higiénicas. La otra clienta me miró de reojo y asintió. Hubo días en los que apenas podía soportarlo. Una vez, al bajar del bus, me encontré con una de las empleadas de la tienda que estaba con sus amigas. Al verme, le susurró a su amiga de inmediato. Esa es la extranjera rara de la que te hablé. Y ambas se rieron, mirándome fijamente. Ese día volví a casa y lloré, pero aún así no pensé en rendirme. Mientras cenaba sola en mi pequeño apartamento, pensé en mi abuela. ¿Qué diría ella en esta situación? Linda, haz lo que creas que es correcto. No te preocupes por lo que digan los demás. Ese pensamiento me dio fuerzas de nuevo. Finalmente, la situación llegó a oídos del dueño de la tienda. Mientras pagaba mis toallas como de costumbre, se acercó al mostrador. Señorita, ¿puedo hablar con usted un momento? Su rostro era severo. Asentí. Me llevó a su pequeña oficina y me senté en una silla. El dueño se sentó frente a mí y preguntó directamente, ¿por qué compra tantas toallas higiénicas todos los días? Su voz estaba cargada de sospecha. Decidí decir la verdad. Las dono a niñas que las necesitan. Mi español aún no era perfecto, pero traté de explicarlo lo más claramente posible. La expresión del dueño no cambió. ¿Tiene alguna prueba de que realmente las dona? Su pregunta sonaba como el interrogatorio a un criminal. Saqué mi teléfono para mostrarle las fotos de los centros de acogida y los recibos, pero el dueño negó con la cabeza. Lo siento, pero comprar en estas cantidades está causando problemas a nuestra tienda y molestando a otros clientes. Mi corazón se hundió. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero me trataban como a una delincuente. Después de ese día, tuve que empezar a recorrer otras tiendas. Comprar grandes cantidades en un solo lugar levantaba sospechas, así que iba a varias tiendas y compraba un poco en cada una. Pero el rumor ya se había extendido por todo el sector. A donde quiera que iba, los murmullos me seguían. Mira, esa es la mona extraña. Seguro que está en algo ilegal. Si no, ¿para qué compraría tantas? Alguien debería llamar a la policía. Y como si hubieran invocado esa última frase, alguien finalmente llamó a la policía. Fue el dueño de la primera tienda. Hay una mujer extranjera que viene todos los días y compra cientos de toallas higiénicas. Es muy sospechoso. Un viernes por la tarde, al volver a casa del trabajo, dos policías me esperaban en la puerta. Uno de ellos, un joven patrullero de aspecto pulcro, tenía una expresión seria. ¿Es usted la señorita Linda?, preguntó. Sí, soy yo, respondí con nerviosismo. Mi nombre es Sarín, soy el patrullero del cuadrante. ¿Podemos hablar un momento? Su tono era formal y duro. Lo invité a pasar a mi apartamento, pero dijo que prefería hablar afuera. Nos sentamos en una banca frente al edificio. El patrullero Sarín sacó una libreta y fue directo al grano. Señorita Linda, hemos recibido un reporte de que usted ha estado comprando grandes cantidades de toallas higiénicas en varias tiendas de la zona. ¿Es con el propósito de revenderlas? Sus ojos estaban llenos de desconfianza. No, señor. Es para donarlas, expliqué una vez más. ¿Me permite ver el lugar donde las guarda y los recibos, por favor?, solicitó. Asentí y lo llevé a mi apartamento. Al abrir la puerta, se reveló una escena que parecía un pequeño almacén. Una pared entera estaba cubierta de cajas de toallas higiénicas. En otra pared había un calendario con las fechas y lugares de donación anotados. La expresión del patrullero Sarín cambió ligeramente. ¿Usted va a donar todo esto? Su tono parecía haber perdido un poco de su dureza. Sí, por favor, venga por aquí. Lo llevé a mi escritorio. Sobre la mesa había cartas escritas a mano, listas para ser pegadas en cada caja. No estás sola, no sientas vergüenza. Somos berracas y podemos con todo. Eran mensajes cortos y llenos de ánimo. Luego saqué un cuaderno de un cajón. En él llevaba un registro de cada donación, ordenado por fecha, con la dirección del orfanato o la fundación, y la firma de la persona que recibía la entrega. El patrullero Sarín tomó el cuaderno de mis manos sin decir una palabra. Lo hojeó durante varios minutos, con atención. Su rostro fue cambiando gradualmente. La mirada dura se suavizó. Después de un largo silencio, suspiró. Señorita Linda, discúlpeme. Pude sentir el peso en sus palabras. No se preocupe. Todos piensan lo mismo, le dije con una pequeña sonrisa. No, de verdad, no sé qué decir. Bajó la cabeza y en ese momento vi la sinceridad en sus ojos. Vergüenza, arrepentimiento
y una pizca de admiración. Para ser honesta, yo tampoco pensé que me malinterpretarían así. Solo quería ayudar un poco a las niñas que lo necesitan. El patrullero Sarín se puso de pie y me devolvió el cuaderno. Lo que usted está haciendo es increíble. Siendo extranjera y además tener que soportar todo esto, su voz estaba llena de un genuino respeto. Solo quería devolver un poco de la ayuda que una vez recibí, dije mirando por la ventana. De repente, el recuerdo de aquella parada de autobús bajo la nieve y el rostro amable de doña Beatriz volvió a mi mente. El patrullero Sarín me entregó su tarjeta. De ahora en adelante, si tiene algún problema, por favor, contácteme. Y de nuevo, lamento mucho este malentendido. Después de que se fue, me quedé de pie junto a la ventana durante un largo rato. Afuera empezaba a oscurecer, pero mi corazón se sentía luminoso. Por fin alguien había entendido mi verdadera intención. Más tarde supe que esa misma noche el patrullero Sarín fue a buscar al dueño de la tienda y le contó toda la verdad. El dueño se quedó en silencio, con el rostro desencajado. La noticia de que todo había sido un gran malentendido debió de haberlo dejado en shock. A la mañana siguiente me dirigí a la misma tienda de siempre. Había pensado en buscar otra, pero ya me había acostumbrado a este barrio y no quería enfrentarme a nuevas miradas de sospecha en otro lugar. Apenas abrí la puerta, sentí que el ambiente había cambiado. Las miradas de los empleados eran diferentes a las del día anterior, y el dueño me observaba desde detrás del mostrador. Fui a la sección de toallas higiénicas como siempre, tomé 200 paquetes, los puse en la canasta y me dirigí a la caja. El dueño salió de detrás del mostrador en silencio y me llamó. Señorita linda. Su voz era grave y temblorosa. Lo miré a los ojos. Su mirada era completamente diferente a la de ayer. Le pido disculpas. De verdad, lo siento mucho, dijo. No sabía nada. Solo escuché los chismes de la gente y la juzgué mal. El final de su voz se quebró. No supe cómo reaccionar, así que solo respondí con un breve no se preocupe. Él sacó una caja llena de toallas higiénicas de debajo del mostrador y me la entregó. Esto lo preparé con mi propio dinero. Yo también quiero ayudar un poquito. En ese momento sentí una oleada de emoción. El hecho de que la persona que me había mirado con tanto recelo el día anterior hubiera cambiado de esa manera era asombroso. Le di las gracias y acepté la caja. Después de ese día, el ambiente en la tienda cambió por completo. Una semana después, cuando volví, me encontré con una escena increíble. En la entrada de la tienda había una pequeña caja de donaciones con un letrero que decía: devolvamos con calidez lo que la vergüenza nos quita, como Linda nos enseñó. Dentro de la caja ya había 2 o 3 paquetes de toallas. El dueño me explicó. Le conté su historia a varios clientes y muchos se conmovieron. Espero que nuestra tienda pueda ser un pequeño centro de acopio de ahora en adelante. Al escuchar eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca imaginé que mi pequeña acción pudiera tener un impacto tan grande en los demás. Le di las gracias en silencio a doña Beatriz. La pequeña amabilidad que me había mostrado en aquella parada de autobús estaba ahora creando una gran ola de bondad. El cambio no se detuvo ahí. Unos días después, la señora de la frutería me llamó mientras pasaba. Mona, venga un momentico. La señora sacó una caja de la trastienda. Había reunido varios paquetes de productos de higiene femenina que tenía en casa. Mi nieta también está en el bachillerato. Ahora entiendo cómo se sienten, me dijo, tomando mi mano con fuerza. Su calidez penetró en lo más profundo de mi corazón. Después de ese día, el ambiente en todo el barrio cambió radicalmente. Las personas que antes me miraban con sospecha ahora me saludaban amablemente. La empleada de la panadería pegó una pequeña nota en la caja de donaciones que pusieron frente a su tienda. Al principio pensé que solo era una gringa loca. Gracias por tu valentía. Cada mañana alguien dejaba algo en las cajas de donación. Unos días eran un par de paquetes de toallas, otros días eran artículos de primera necesidad como pañuelos o toallitas húmedas. Una vez, vi a una niña que parecía de primaria, de la mano de su madre, dejar un pequeño paquete de toallas que había comprado con su propio dinero. La emoción que sentí en ese momento es indescriptible. Mi apartamento se había convertido en un pequeño almacén, pero ahora ya no tenía que cargar con todo sola. El dueño de la tienda me ofreció prestarme su camioneta para el transporte y los jóvenes del barrio comenzaron a ayudarme a cargar las cajas.
Un sábado, mientras organizaba las donaciones, el patrullero Sarín apareció. Vestía de civil y traía 2 tintos en la mano. Muy ocupada, le traje un café para que descanse un poco. Su tono ya no era el formal de la primera vez. Nos sentamos en la pequeña banca frente a mi apartamento. El sol de la tarde bogotana caía cálidamente sobre nosotros. Sarín me preguntó con cuidado: «Usted es una berraca por haber empezado todo esto sola. ¿Cómo se le ocurrió?» Por primera vez, le conté mi historia a alguien. La historia de la parada de autobús en Suecia, la calidez de aquella mujer colombiana y la huella que dejó en mi corazón. Sarín escuchó en silencio, con atención. Así que por eso vino a Colombia. Dijo: «Sí, quizás ese recuerdo siempre estuvo en el fondo de mi corazón», respondí con una sonrisa. Después de esa conversación, Sarín empezó a contactarme con frecuencia. Al principio, supongo que era por un sentimiento de culpa, pero poco a poco sus mensajes comenzaron a mostrar un interés genuino en mis actividades. Un día me dio la dirección de un orfanato que según él también necesitaba ayuda. Otro día me puso en contacto con una organización de voluntarios local. La participación de la comunidad crecía cada día. Una madre de familia presentó mi iniciativa en la reunión de padres de la escuela y como resultado, el grupo de padres comenzó a recaudar fondos. Algunas madres incluso traían a sus hijas para ayudar a empacar las toallas que se enviarían a los centros. Por sugerencia del dueño de la tienda, todos los sábados se organizaba una jornada de voluntariado en el espacio vacío junto a la tienda. Al principio nos reuníamos unas 5 personas, pero el número de participantes fue creciendo poco a poco: estudiantes, amas de casa, oficinistas, incluso un grupo de estudiantes de bachillerato que al principio me miraban con hostilidad, se unió. «En nuestro grupo también hay gente que ha recibido ayuda», dijeron. «Ahora nos toca a nosotros ayudar». Una vez, durante una de estas jornadas, una estudiante de secundaria se me acercó en silencio y me dijo: «Señorita linda, el año pasado yo falté a la escuela porque no tenía dinero para comprar toallas. Si hubiera habido algo así en ese entonces». Los ojos de la niña estaban llenos de lágrimas, la abracé. Esa era la razón por la que seguía haciendo esto. Sarín también participaba en las jornadas de voluntariado con frecuencia, ajustaba su turno para poder ayudar todos los sábados, cargaba cajas pesadas, clasificaba los artículos y ayudaba con la logística. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Un día nos quedamos hasta tarde organizando las donaciones para un orfanato. Sarín me preguntó si estaba cansada. Le respondí que estos momentos, haciendo esto, eran los más felices para mí. Me miró por un momento y luego dijo: «Usted es una persona muy especial, Linda». Esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara, pero solo pude responder con una sonrisa. Nuestra relación se fue estrechando poco a poco. Cuando el voluntariado empezó a tomar forma, el alcance de la ayuda se amplió. Ya no eran solo toallas higiénicas. Empezamos a incluir otros artículos necesarios para las adolescentes, como ropa interior, medias e incluso bufandas para el frío. El cambio no se limitó a mi comunidad, se extendió a las zonas vecinas. El dueño de una tienda de un barrio cercano vino a pedirme consejo, diciendo que quería empezar una iniciativa similar. Un periodista de un periódico local me contactó para una entrevista, pero seguí prefiriendo trabajar en silencio. Lo importante no era yo, sino las niñas que necesitaban ayuda. Una vez, al llevar una donación a un centro juvenil, viví un momento especialmente conmovedor. La directora del centro me entregó una pila de cartas de agradecimiento, escritas por las propias niñas. En esas 15 cartas, escritas con diferentes caligrafías, había mensajes llenos de gratitud. Una niña escribió: «Es la primera vez que siento que no estoy sola». Otra escribió: «Ahora estoy muy feliz de poder ir a la escuela. Lloré mientras leía esas cartas». El hecho de que la pequeña amabilidad que yo había recibido se estuviera transmitiendo a tantas otras niñas me conmovió profundamente. Esa noche le envié un largo mensaje a mi abuela, contándole la felicidad y el orgullo que había encontrado en Colombia. Con el tiempo, incluso las personas que me habían llamado mujerzuela cambiaron. Una vez, mientras pasaba por la frutería, el grupo de señoras que solía murmurar a mis espaldas me saludó amablemente. «Doña Linda, llévese una frutica hoy. Gracias por todo lo que hace». En sus ojos ya no había sospecha, sino respeto y calidez. Un día Sarín me propuso algo.
Este sábado quiero que conozcas un lugar especial, dijo con una sonrisa. Asentí con curiosidad. El sábado por la tarde, Sarín me llevó a un edificio en las afueras de la ciudad. Era un antiguo almacén que había sido remodelado. Al abrir la puerta, me encontré con una escena inesperada. En el amplio espacio había docenas de personas reunidas, y un cartel de tela colgaba con las palabras Amigos de Linda. Sarín me explicó que era una reunión para crear un sistema de apoyo más organizado en colaboración con organizaciones de voluntarios locales. Allí estaban el dueño de la tienda y la señora de la frutería, a quienes ya conocía, y muchas otras personas que nunca había visto. Todos dijeron que se habían conmovido al escuchar mi historia y querían participar. El recuerdo de ese día sigue siendo vívido. Era increíble cómo una pequeña acción iniciada en un país extranjero podía mover los corazones de tanta gente. Después de la reunión, caminé junto a Sarín sintiendo una calidez en el corazón. Gracias a usted, mi perspectiva ha cambiado mucho, dijo Sarín en voz baja. Como policía, siempre empiezo por sospechar, pero ahora he aprendido a ver primero la buena intención en las personas. Sonreí y respondí, yo también he aprendido mucho. Al principio pensé que todos me malinterpretaban, pero ahora sé que la sinceridad al final siempre se transmite. Caminamos uno al lado del otro, mirando el cielo estrellado, cargando cajas de toallas juntos, haciendo voluntariado juntos. Un sentimiento especial había ido creciendo entre nosotros. Aún no se había dicho en palabras, pero ambos lo sentíamos. Esa noche, de camino a casa, pensé que la sinceridad al final es contagiosa. La pequeña amabilidad de doña Beatriz se me había transmitido, y la pequeña acción que yo había iniciado ahora se había extendido a innumerables personas. Y en el proceso había recibido un regalo inesperado, conocer a alguien como Sarín. Había pasado un mes desde la creación de Amigos de Linda. Cada sábado más y más gente se reunía y el alcance del voluntariado se expandía. Ya no se trataba solo de toallas higiénicas. Habían surgido varios proyectos de apoyo para jóvenes, desde tutorías académicas y consejería psicológica hasta orientación vocacional. Apenas podía creer todo este cambio. Mi relación con Sarín se profundizó de forma natural. Cada día libre participaba conmigo en las actividades de voluntariado. Hablábamos mucho sobre su infancia, sus sueños después de convertirse en policía. Un fin de semana, Sarín me llevó a un orfanato en las afueras de la ciudad. Era uno de los lugares a los que donábamos regularmente, pero esta vez no era solo una entrega. Sarín había preparado una actividad especial con los niños, un taller de origami. Es lo que más me gustaba hacer de niño, dijo, y su sonrisa me sorprendió al ver ese lado tan tierno de él. Llegamos y los niños ya estaban reunidos en la sala de actividades. Cuando Sarín sacó el papel de colores, el pegamento y las tijeras, los ojos de los niños brillaron. Pasamos la tarde haciendo figuras de papel y yo era feliz viendo a Sarín interactuar con los niños con tanta naturalidad. Su sonrisa cálida, su paciencia al explicar, su genuino interés en ellos. Ese día vi una nueva faceta de Sarín. Al final una niña se me acercó, toma Linda, es para ti. Me entregó un pequeño corazón de papel. En él, con una letra infantil, estaba escrito gracias. La abracé con fuerza. Al salir del orfanato ya estaba anocheciendo. El viento fresco soplaba suavemente. Sarín me llevó a un parque cercano. Nos sentamos en una banca y miramos el cielo. Las estrellas empezaban a aparecer. ¿Te divertiste hoy?, preguntó Sarín. Muchísimo. Me impresionó ver lo bien que te llevas con los niños. Respondí con sinceridad. Hubo un momento de silencio, y luego Sarín tomó mi mano suavemente. La suya era cálida y temblaba un poco. Linda, dijo, tengo algo que decirte. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de una seriedad conmovedora. Cuando te conocí, mi primera reacción fue sospechar. Es mi trabajo, sonrió un poco. Pero a medida que te fui conociendo, mi perspectiva cambió por completo. Nunca había visto a nadie gastar tanto de su propio dinero para ayudar a otros en silencio. Ver cómo pones la felicidad de los demás por encima de tu propio beneficio me conmovió profundamente. Sus palabras me llegaron al alma, apreté su mano sin decir nada. Linda, te admiro y me gustas. Su voz estaba cargada de sinceridad. Una calidez se extendió por mi pecho. Sonreí y respondí, tú también a mí. Aunque al principio me diste mucho miedo cuando apareciste como policía. Nos miramos y nos reímos. Luego, Sarín se inclinó lentamente y me besó.
En ese instante, todo se sintió perfecto. Después de ese día, empezamos a salir oficialmente. Sarin venía a mi apartamento a menudo, cocinábamos juntos, veíamos películas y planeábamos las actividades de voluntariado. Él me ayudó a entender la cultura y el idioma colombiano de una forma mucho más profunda. Yo le conté historias de Suecia, recuerdos de mi abuela y mis sueños. Nuestra relación progresó de forma natural. Nos respetábamos, entendíamos nuestros valores y crecíamos juntos. 3 meses después, Sarín me llevó al Cerro de Monserrate. El sol se estaba poniendo y la ciudad de Bogotá brillaba con miles de luces doradas. Después de un rato de silencio, Sarín sacó una pequeña caja de su bolsillo. Se arrodilló. Linda, conocerte ha sido la mayor suerte de mi vida. Tu calidez, tu valentía y tu sinceridad me inspiran cada día. Quiero caminar a tu lado por el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas nublaron mis ojos. Asentí y dije que sí. Sarín deslizó un anillo en mi dedo. Era un anillo sencillo, sin lujos, pero para mí era más valioso que cualquier joya. Nuestra boda fue sencilla, celebrada en un pequeño parque. Los niños del orfanato, donde nos habíamos conocido por primera vez, caminaron por el pasillo llevando flores de papel que ellos mismos habían hecho. El dueño de la tienda se ofreció a ser el maestro de ceremonias, y toda la comunidad asistió. La señora de la frutería, los empleados de la panadería, los profesores y todos los miembros de Amigos de Linda. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin joyas ostentosas. Solo un corazón puro para encontrarme con Sarín. Él me esperaba con un traje elegante, sus ojos llenos de amor y respeto. Hoy estamos aquí para celebrar la unión de dos personas especiales, resonó la voz del dueño de la tienda. Linda trajo un gran cambio a nuestra comunidad. Su pequeña amabilidad inspiró a innumerables personas y ahora se ha convertido en un gran movimiento en el que todos colaboramos. ¿Y tú, Sarín, fuiste el primero en ver su sinceridad? Nos miramos y pronunciamos nuestros votos, intercambiamos anillos y finalmente nos convertimos en marido y mujer. Los aplausos resonaron. En ese momento las personas que una vez me habían mirado con sospecha ahora derramaban lágrimas de alegría y nos bendecían. Linda es el orgullo de nuestro barrio, dijo la señora de la frutería. 2 años después de nuestra boda, nuestra pequeña casa ya no solo nos albergaba a nosotros dos. Dimos la bienvenida a un pequeño ángel, un nuevo miembro de la familia, una niña a la que llamamos Anya, un nombre que significa gracia y que suena familiar tanto en Suecia como en Colombia. Anya tenía los ojos de Sarín y mi sonrisa se convirtió en el centro de nuestro universo y en una nueva motivación para todo lo que hacíamos. La Fundación Amigos de Linda creció exponencialmente. De una pequeña caja de donaciones frente a una tienda, ahora era una fundación benéfica registrada, con su propia oficina y una amplia red de voluntarios. Ya no solo proporcionábamos productos de higiene. La fundación había ampliado sus operaciones a programas de becas para niñas de escasos recursos, talleres de habilidades para la vida e incluso programas de consejería psicológica. Pero la vida no siempre fue fácil. Un día, una niña de unos 14 años llamada Valentina fue traída a nuestro centro por su profesora. Valentina tenía una mirada dura y defensiva. No decía nada, solo se sentaba en un rincón y miraba a todos con desconfianza. Intenté acercarme a ella muchas veces, pero rechazaba todo. No necesito su lástima, murmuró una vez. Esa noche le conté a Sarín. Me abrazó y me dijo, mi amor, a veces las heridas más profundas necesitan más tiempo para sanar. No te rindas. Muéstrale la paciencia y la amabilidad. La semana siguiente cambié de táctica. En lugar de ofrecerle cosas, simplemente me senté al otro lado de la habitación, saqué un cuaderno y empecé a dibujar. Dibujé la parada de autobús Nevada en Suecia, una niña llorando y una mano cálida que se extendía hacia ella. Día tras día hice lo mismo, contando mi historia a través de mis dibujos. Un día, mientras dibujaba a doña Beatriz, Valentina se acercó en silencio y se sentó a mi lado. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. Era la primera vez que me hablaba. Es la persona que me dio su chaqueta cuando sentí más frío y vergüenza en mi vida, respondí. Nos quedamos en silencio por un rato, y luego Valentina susurró. Nadie ha estado simplemente ahí para mí. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Esta vez, cuando puse mi mano sobre su hombro, no me apartó. Se apoyó en mí y comenzó a llorar. Ese fue el punto de inflexión. Valentina empezó a abrirse, a participar en las actividades del centro. Descubrimos que tenía un talento natural para la jardinería. El pequeño jardín que creamos detrás del centro se convirtió en su refugio.
Un año después, en el evento anual de recaudación de fondos de la Fundación, Valentina subió al escenario. Frente a cientos de personas, compartió su historia con confianza. Linda me enseñó, dijo con la voz temblorosa pero firme, que la amabilidad no es lástima. La amabilidad es comprensión. Es como el sol para una planta. No la obliga a crecer, solo le da las condiciones para que pueda crecer por sí misma. Yo estaba abajo, con la mano entrelazada con la de Sarín, sosteniendo a Anya en mis brazos. Al ver a Valentina brillar, vi la ola de bondad expandirse. Desde una chaqueta en una fría parada de autobús en Suecia, había cruzado el océano para tocar el corazón de una comunidad en Colombia. Y ahora estaba encendiendo la esperanza en una niña que algún día seguramente transmitiría esa misma calidez a otros. Nuestra historia sigue escribiéndose, no con eventos extraordinarios, sino con pequeños actos de bondad cotidianos. Y me di cuenta de que el regalo más grande que doña Beatriz me dio no fue una chaqueta o una toalla higiénica, sino la creencia de que, incluso en el momento más oscuro y solitario, una sola mano extendida puede cambiar el mundo entero.